esta vida de especializarte, eliges Pues oye, se va a llamar así, tal. al final. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brewin. En este caso tenemos a Pepe Salama, que bueno, más que contarlo yo, quiero que se presente él porque es alucinante todo lo que hace y creo que puede aportar mucho y contar una historia muy motivadora. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí. Por favor, la pregunta más importante, ¿quién es Pepe? ¿Quién es Pepe? Pues Pepe es un exfutbolista, exbanquero, ex muchas cosas, pero ahora mismo soy un empresario que combina su trabajo con un deporte de alto rendimiento a todo lo que me permite ahora mismo el cuerpo. Y en paralelo, pues hombre casado, a punto de tener su primera hija y un tío muy ilusionado. Qué bueno. Bueno, yo estuve conociendo un poco todo lo que has hecho, que ahora tenemos que ir contando poquito a poco, ¿no? Pero es alucinante, antes lo comentábamos, cómo puedes llegar a compaginar esa energía, esa fuerza, esa dedicación en el mundo del Hyrox con todo lo que haces y has hecho, porque has estado en un punto que ahora profundizamos. Eras vicepresidente de Morgan en España, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo llegabas a compaginar eso, no? Eso puede ser espectacular. La intensidad de esa banca o de esa entidad a la intensidad del Hyrox, ¿no? Y luego a la intensidad de la parte personal. sí. Yo creo que vas recorriendo tu camino y te vas dando cuenta de muchas cosas. Yo me di cuenta muy pronto que yo funciono mejor con el deporte, es una parte integral de mi vida. Y bueno, básicamente yo siempre he hecho deporte. He tenido un padre que me ha inculcado el deporte desde muy pequeño, judo, tenis. Luego pasé al mundo del fútbol. El mundo del fútbol llegué a jugar profesional un tiempo, estudié en Estados Unidos becado con el fútbol, intenté jugar al fútbol profesional después de la carrera, me di cuenta que cuando volví ya a España a intentar jugar en el Valladolid ya me di cuenta que se me había pasado un poco el arroz con el fútbol y me fui al mundo de la banca. En el mundo de la banca empecé trabajando en un banco francés, luego me fui a Londres a trabajar unos años. Mi temporada en Londres fue la típica, pues lo que se suele ser la mili financiera, de te vas unos años a Londres a trabajar como un animal y el deporte lo dejé de lado. Y hubo un momento con 24 o 25 que dije, macho, no puede ser que con 24 o 25 deje de hacer deporte, que siempre he competido toda mi vida. Y volví al deporte, empecé con CrossFit, luego salió este deporte que se llama Hyrox, me di cuenta que no se me daba mal, yo siempre he sido un atleta un poco, macho, pues oye, eh, siempre por el fútbol he corrido bien, Bueno, he tenido algo de fuerza. no se te da mal, eres uno de los top a nivel mundial de Hyrox, de los top 15, si no me equivoco. Sí, O sea, sí. que bien se te tiene que He dar, he seguro. estado entre los top 15, ahora el deporte ha subido mucho, el Hyrox se ha profesionalizado y ahora ya empieza a haber gente que se dedica a esto. Entonces yo estuve trabajando en Morgan Stanley en el equipo de Private Equity. A la vez me di cuenta que Hyrox era mi deporte, me tenía muy ilusionado y lo que empecé es a viajar por el mundo a hacer competiciones de Hyrox. Me empezó a ir bien. Creo que es marzo de 2023 llegué a estar el número 12 del mundo, fui el primer español a ir en ir a una de las carreras que se denominan Elite 15, que van los 15 mejores del mundo. Y intenté combinar las dos al máximo nivel. No es fácil, porque bueno, cuando estás en un sitio como Morgan Stanley es bastante exigente el día a día, hay muchos viajes, son horas largas. Entiendo que te requiere casi 24/7, ¿no? Sí, 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 es muy exigente. De hecho, me acuerdo cuando fui a hacer esa carrera a Chicago, pues me acuerdo que yo estaba trabajando y al final pues tenía que llevar un poco el horario europeo y me levanté a las 3 de la mañana para seguir trabajando. A la vez tienes una carrera muy importante, intentas mantenerte en tu prime y focalizado. No es fácil, pero ha sido un camino muy bonito que recorrer. No tenía nada prepensado antes de llegar ahí, ha sido todo un poco fluir, hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas, organizarte bien. Y al final, oye, pues estoy bastante orgulloso de haber hecho esas dos cosas al máximo nivel y ahí que sigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento de tu vida es como, de alguna forma, empiezas porque tu padre te ayuda o te empuja, ¿no? A enfocarte en el deporte, pero en qué momento decides dejarlo para, porque al final algo que estás tan inculcado desde pequeño y que te quieres meter en el mundo del fútbol también, ¿qué te hace ese clic para enfocarte a otra historia y dejar de lado el deporte?
Pues yo creo que somos fracasos, macho. Yo creo que al final, yo creo que hasta que yo tengo 22, 23 años, la vida en general me va muy bien, me voy a estudiar a una universidad muy buena, combino con el fútbol, todo va muy bien, intento jugar al fútbol profesional y hay una parte de mí que se da cuenta que no tengo mucho futuro en ese proyecto. Me doy cuenta que al final, pues oye, macho, la realidad es que sentía que no iba a llegar muy lejos. A través de ese fracaso me lleva a pensar qué quiero hacer con mi vida. Yo estudié en la Universidad de Economía e Historia, lo más natural es, oye, de hecho me apetecía en ese momento entrar en el sector financiero. Esa entrada al sector financiero vino acompañada de muchos fracasos porque me entrevisté con 10, 15 casas prestigiosas estilo McKinsey, Rothschild, en 10 de ellas me dijeron que no y en la 11ª pues me contrataron en una compañía en un banco francés que se llama Société Générale. Entonces vas fluyendo, vas viendo, te encuentras con un fracaso que te hace replantearte tu vida y empiezas a abrir nuevos caminos y los empiezas a recorrer. Qué bueno. ¿Cómo gestionabas esos fracasos, por ponerle esa etiqueta, ¿no? Pero por al final eso se traduce también un poco en persistencia, ¿no? Al final Sí. es un no, tras otro no, tras otro no. Ahora luego hablaremos del fondo y tal, porque nosotros, por ejemplo, incluso cuando hemos ido a buscar rondas, siempre tienes muchos noes. Sí. Bueno, hay de 100, que yo creo que debes tener 98 noes y luego hay 2 síes. Ahí, ¿cómo gestionabas o qué, de dónde sacabas la energía para decir, venga, a por el siguiente? Al principio de culo. Yo creo que las primeras veces que fracasas te quedas un poquito en shock, impactado, ¿no? No estás acostumbrado a fracasar en tu vida. Joder, yo no soy el típico tío que fracasa. Y al principio te pega una buena leche en la autoestima. Y yo creo que poco a poco te vas dando cuenta que es parte del camino y que al final esos fracasos te llevan a cuestionarte cosas que antes no hacías, te llevan a, a conocerte mejor y acabas construyendo un tipo de resiliencia que se convierte en una actitud de no voy a parar, tío, o sea, da igual, fracasar no pasa nada. De hecho, hay una historia que me gusta mucho, como anécdota, que al final es el libro de Steve Schwarzman, que es el fundador de Blackstone, que es un tío que venía a ser partner en una banca de inversión muy prestigiosa antes de montar Blackstone, con 40 y pico años monta Blackstone, le intenta levantar capital de varios fondos institucionales, aseguradoras, fondos de pensiones, y el tío no lo consigue, macho. Y tiene un momento de estos reveladores que está en la puerta de MIT, del endowment de MIT, que va a pedirles capital, y es que ni le reciben. Se les olvida que tiene una reunión con él, el tío se queda ahí parado, un tío que ha sido bastante exitoso, y es un momento culmen en su historia en la que dice, macho, en ese momento que tocas fondo, me doy cuenta que estoy en una misión y que no voy a parar, ¿no? Pues Qué bueno, que de hecho, si quieres, cuenta un poco qué es Blackstone, que prácticamente es uno de los fondos más importantes del mundo. sí, yo creo que es la gestora de capital privado más grande de... Bueno, es una empresa cotizada, pero al final es un fondo que yo creo que ahora mismo con BlackRock, que BlackRock es una escisión de Blackstone, solía ser parte del grupo Blackstone, es uno de los fondos que gestiona más capital en el mundo, más especializado en el mundo de private equity, pero bueno, es la gestora más reputada en el mundo, te diré ahora mismo la número uno, con bastante diferencia. Qué bueno. O sea, quién o qué situación te ha marcado en tu vida que a día de hoy lo sigues llevando a fuego? Lo que hablábamos antes, ¿no? De, oye, pues he leído este libro o he visto a esta persona. ¿Alguien te ha marcado para que en tus días más complejos o más difíciles recuerdes esa historia o ese libro, esa situación que te empuje para seguir para adelante? Sí, yo creo que unos cuantos. Yo soy muy fan de Marco Aurelio, macho. Las meditaciones de Marco Aurelio, no sé si las has leído, pero son una absoluta pasada. Es uno de los mayores personajes dentro del mundo del estoicismo y cuando lees sus memorias te das cuenta de lo que era la vida en aquel entonces, el emperador de Roma en un imperio en expansión, con conflictos en todos los frentes por invasiones, por problemas con la Galia, te das cuenta de lo que era su vida y cómo gestionaba todos los frentes. Y a mí me inspira mucho, macho, porque te das cuenta que sus memorias, más que contarte la historia de Roma, te cuentan la historia de un tío que estaba obsesionado con mantenerse disciplinado en sus hábitos y en las cosas que sabían que le hacían funcionar bien. Entonces el tío al final, macho, te cuenta cómo al final él tiene unos incentivos muy grandes para vivir una vida tranquila, para al final darse por los excesos. Eres un tío que tienes todo el poder del mundo y el tío, macho,
se mantiene aferrado a sus principios, es un currante, es un tío, sus reflexiones son espectaculares, ¿no? Y luego hay algún estoico moderno, algún autor moderno, tienes por ejemplo Ryan Holiday, que es un tío espectacular, que te habla mucho sobre ese camino que recorremos todos de las cosas nos empiezan a ir bien, el ego nos empieza a inflar y es cuando empiezas a dejar de hacer las cosas que te han llevado hacia donde estás, ¿no? Y hay una frase de Ryan Holiday que me gusta mucho que es: las naciones nacen estoicas y mueren epicúreas. Tú naces estoico cuando te construyes, te mantienes en tu camino, tu disciplina, acabas haciendo las cosas bien. Cuando el éxito te empieza a llegar es cuando te empiezas a relajar y empiezas a irte a pique. Eso es cierto, te lo compro 100%. Nosotros aquí tenemos una máxima, y yo siempre lo digo, es vivir en el día uno. O sea, estemos en el punto en el que estemos, para bien o para mal, tenemos que vivir en el día uno porque es la manera de sentirte activo constantemente, porque al final piensas que has llegado a cierto escalón y que ya de ahí no vas a bajar y es totalmente mentira. Es decir, es que te pueden adelantar por la izquierda alguien más pequeño que tú y dejarte ahí atrás. Entonces, no, al final yo creo que el mundo de la disciplina es esencial y luchar contra el ego, porque el ego yo creo que es del mayor mal que puede existir prácticamente en todos los emprendedores, en todos los empresarios y en general el mundo entero, ¿no? Porque te acaba destruyendo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo en el Hyrox, si lo comparamos también con el mundo del emprendimiento, qué disciplinas que comentabas, ¿no? Aplicas de todo lo que has leído, ¿no? O te ha aportado? Y en tu día a día también. Sí. Yo creo que, lo estamos comentando tú y yo antes, yo creo que la constancia prima mucho más que el talento. Esto es cuestión de no parar, esto es una carrera a largo plazo, esto es cuestión en el mundo de las finanzas se habla mucho del interés compuesto, ¿no? Se habla poco de ello en nuestras vidas y el interés compuesto es la clave del crecimiento, es crecer un 1% cada día. Si creces un 1% cada día, tu base va creciendo un 1%, el efecto multiplicador va creciendo y al final del año eres 36 veces mejor que en el día 1 de ese año. Entonces, esa teoría de interés compuesto en el dinero llevada a nuestras vidas es fundamental. Entonces, para poder beneficiarse de ese interés compuesto hay que tener buenos hábitos. Hay que tener buenos hábitos todos los días, tienes que tener tus hábitos de hacer las cosas que sabes que te sientan bien. Pueden ser tus 5 minutos de meditación, pueden ser tu ducha fría por las mañanas, que esto es un principio estoico que me encanta, que es practicar la incomodidad, que es algo que los humanos no hacemos, pero es algo que nos ayuda a crecer, construyen resiliencia, ya está probado desde un punto de vista neurocientífico que el afrontar cosas incómodas prioritariamente al principio del día te vuelve más resiliente, te vuelve más capaz y luego te encuentras obstáculos y puedes con ellos. Entonces, esa teoría del crecimiento, esa constancia, ese no parar, ese tener tus hábitos y stick to them. No pasa, no hay excepciones. Yo creo que eso es lo que de verdad te da proyección a largo plazo, mucho más que tener talento, mucho más que ser un tío privilegiado desde un punto de vista intelectual, es esa capacidad de... Para ti, ¿qué sería? ¿Aptitud o actitud? Siguiendo un poco lo que comentas. Para mí, actitud, sin duda. La actitud, si tienes una buena actitud, puedes ir generando aptitud. Porque la aptitud es algo cambiante, no es algo con lo que se nace, ¿no? A ver, es que es así. Yo creo que la constancia, la actitud y esa perseverancia en lo que crees y afrontar los problemas es lo que te hace avanzar para adelante. En el momento, por volver un momento al Hyrox, cuando eres ese top 15 a nivel mundial, ¿qué ocurre en tu vida? A nivel personal, a nivel profesional, porque eso no, o sea, no nos pasa a todo el mundo. Sí. Bueno, al principio no me lo creía, macho. Yo al final empecé a hacer Hyrox porque el cuerpo me pedía seguir compitiendo. Yo siempre había competido. La vida me parecía un poco plana, para mí el deporte le daba mucho significado a mi vida, ¿no? Esto de estar todo el día trabajando, llegar los fines, tomarse copas, tener resaca, era como, macho, aquí falta un ingrediente esencial en mi vida. Yo eso lo cubro con el deporte, hay gente que lo cubre con otras cosas, para mí la manera de cubrirlo es el deporte. Entonces empecé con esto de Hyrox, me fui dando cuenta, macho, oye, que era competitivo en el deporte, ese es el primer check, como joder, oye, en este deporte soy competitivo. Luego empecé
a cuidarme un poquito más, dejé de hacer lo que habíamos hablado antes, de ir a las bodas y tomarse 8 whiskies, dije, oye, voy a tomármelo más en serio. Hice una carrera en Frankfurt donde me clasifiqué para estar entre esos 15 del mundo y por un momento, macho, empecé a decir, joder, hostia, ¿y si mi carrera deportiva no se ha acabado? ¿Y si resulta que a los 30 puedo vivir la vida de deporte que me perdí a los 20? Y entonces ahí, macho, empezó el asunto a animarme mucho. Dije, joder, es una historia muy chula. Y empecé a perseguirla, dije a por ella. Y además, perdona, tiene que ser una pasada, porque si tuviste ese momento a los veintitantos que de repente dices, oye, esto se ha acabado, tal, no sé qué, y lo vuelves a retomar unos años después con otra mentalidad, con otra actitud, ¿cómo es eso? ¿Cómo te sientes? Me imagino que pletórico. Totalmente. Yo tengo una conversación de estas constantemente con uno de mis buenos amigos, que es el fundador de Impulsing, Alex Zusamen. Siempre me dice la misma frase, me dice, Pepe, tío, si hubiéramos tenido la madurez de los 30, con 18 tú y yo seríamos futbolistas profesionales y nos descojonamos. Porque es verdad, ahora mismo tener una segunda oportunidad sobre lo que es tu pasión es la leche, tío. Hombre, es algo único. Es único. Es algo, yo ya creía que ese tren había pasado y mola mucho. No, lo que acabas de decir, los trenes pasan solo una vez en la vida. Tú has tenido la suerte de que ha pasado dos veces y además los has visto, o sea, y te has subido a ellos, que eso es un puntazo. Entonces, volviendo a ese top 15, a nivel luego profesional, ¿cómo te afecta? Porque claro, al final ves que en ese momento eres de los mejores. ¿En ese punto estabas cuando estabas en Morgan o estabas, me imagino, en otra compañía también con mucho nivel y mucha intensidad de trabajo? ¿Cómo compaginaste ese futuro que iba a llegar en breves? Pues cuando pasó esto estaba dentro de Morgan currando mucho y estaba en una situación que decía, coño, hostia, vamos a intentar mantener el barco a flote todo lo que podamos. En esos tiempos, la realidad es que la única manera de entrenar y compaginar con el trabajo era entrenar a las 5 de la mañana. Gracias a Dios tengo un compañero de viaje que es Jero Méndez, que es un íntimo amigo mío, y los dos entrenamos juntos. Él también está en el mundo financiero, sector de renovables, y entonces nos propusimos entrenar a las 5 de la mañana para asegurarnos que nos cabía todo en el día a día. A mí lo que me preocupaba mucho es, una vez entrado en la oficina, no tenía mucha visibilidad sobre a qué hora salía ese día, entonces la única manera de conseguir entrenar y meter entrenos de calidad era entrenar a las 5 de la mañana. Lo hicimos un tiempo. La realidad es, oye, y siendo muy honesto, fue muy difícil de compaginar porque hay un momento en este mundo de los fondos de inversión, siempre hay picos de trabajo. Cuando tienes operaciones básicamente bloqueas tu agenda y vives por y para la operación hasta que salga, y esa es la exigencia también de la casa. Claro. Y entonces, pues oye, lo mantuve un tiempo, luego tuve ups and downs en el sentido de no conseguir mantener el nivel todo ese tiempo porque era prácticamente imposible. Y ahora ya no estoy en Morgan Stanley, ahora lo que hablamos antes, ahora he empezado un proyecto nuevo por mi cuenta, un poco siguiendo tus pasos en el mundo de ser emprendedor, que está siendo también una historia bastante cachonda. Y ahora sigo ese camino de combinar las finanzas con el deporte, ya no Morgan Stanley, pero macho, es una pelea diaria, hay que organizarse muy, muy bien. No, y además, ahora me imagino que ya siendo tu propio proyecto, la responsabilidad aumenta, porque ya depende también de ti al 200%, es decir, pero me imagino que lo ves también con otros ojos, de otra manera, que si al final consigues organizar tu tiempo, puedes compaginar de alguna forma todo eso, ¿no? Háblanos, ahora que hablas del fondo, ¿cómo ese momento? Claro, tú estás en Morgan, en operaciones me imagino impresionantes. ¿En qué momento te hace clic decir, se acabó Morgan, voy a por mi proyecto, voy a montar mi fondo y voy a apostar por emprender y por ser empresario, ¿no? Pues es una buena pregunta. Porque al final, más allá del esfuerzo que tú haces por tu vida personal a nivel deporte y el trabajo, ahí pues me imagino que consigues una estabilidad económica que te permite estar relajado en el sentido de decir, oye, no tengo, porque al final emprender tiene cosas buenas y tiene muchas que son muchos problemas, ¿no? ¿Cómo decides dejar eso y meterte en el marrón de emprender? Pues, si te la verdad, yo dejé Morgan y no tenía claro qué iba a hacer. Quería darme un tiempo, al final, macho, te paras a pensar y dices, sales de la universidad, empiezas a trabajar, llevas 12 años trabajando, no te has parado a pensar qué quieres hacer con tu vida. Y a medida que van pasando los años,
vas ganando seniority, la vida se complica, tienes hijos, hipotecas. Yo era muy consciente que el momento de intentar explorar otras vías era ese. Si seguía esperando, probablemente no iba a pasar. Morgan es una pedazo de compañía, el trabajo era intelectualmente muy estimulante, no era una decisión fácil porque a mí mi trabajo me gusta, yo soy un tío muy financiero, me gusta el sector, pero es verdad que no me sentía autorrealizado del todo. Sí que sentía como, oye, macho, Pepe, te debes tener una aventura, porque sabes que con el ritmo de vida que llevas vas a acabar un poquito frustrado porque en algún sitio vas a flaquear, en algún momento vas a tener que elegir. Y yo lo que no quería era elegir, no quería caer en la trampa que es esta vida de especializarte, eliges y solo puedes hacer una cosa. A mí me gustaba mucho ese punto de vista versátil de hacer unas cuantas cosas en tu vida que te gusten, de ser un tío polifacético. Entonces dije, oye, échale cojones, échale cojones. Dejé Morgan sin tener claro qué iba a hacer. Lo que tenía claro es que durante un tiempo iba a enfocarme más en el deporte, en ver hacia dónde me llevaba mi vida como atleta de Hyrox. A mí me gusta mucho lo que hago, entonces sabía que iba a seguir haciendo cosas en el mundo financiero. Y básicamente esto fue saliendo bastante orgánico. Hay veces en la vida que si te expones a que te pasen cosas, te pasan. Qué bueno. Es un poco la historia de... Es que está... el alquimista, tío, el mítico libro del alquimista. Sí. De cuando de verdad quieres algo, el universo conspirará para que pase. Pues eso, sí, es exponerte, verdad. Tío. Es exponerte. pedirlo constantemente y buscarlo. Que al final entiendo que es un poco también lo que estabas diciendo, ¿no? De ese punto de incomodarte al principio del día para coger energía y ir con todas para lo que te pueda venir en el día, pues es un poco lo mismo. Oye, estoy cómodo aquí, pero me voy a incomodar saliendo de esto, que todavía no tengo claro, y luego, bueno, pues lo que venga vino ya por ello, ¿no? Sí. ¿Y cómo es ese inicio? ¿Cómo se llama el fondo? Cuéntanos un poco sobre el fondo. Pues mira, cuando tomé la decisión, al final yo estaba honestamente con mucho miedo de dejar Morgan, pero al final tienes una trayectoria que vas construyendo y de repente, macho, hostia, dejarlo todo sin tener claro qué vas a hacer. Hay que ser valiente, hay que tirarse hacia adelante. Ese es el primer aprendizaje que me llevo de todo esto. El fondo se llama Iron Vale Partners. No deja de ser algo muy parecido a lo que hacía Morgan, que al final es dedicarse al mundo de la inversión en activos inmobiliarios. Ahora principalmente donde vemos mucha capacidad de generar valor es en la parte de inversión en naves logísticas y centros de datos. Estamos muy especializados en eso. Lo que pasa que, bueno, yo siempre durante mi carrera en inversión siempre he hecho muchos tipos de clases de activos, entonces no me cierro en banda a hacer otro tipo de clases de activos. Pero ahora mismo logística y centros de datos es nuestro expertise y estamos haciendo inversiones en España y Portugal. Principalmente ahora nuestros mercados de expertise son España y Portugal. Y es verdad que lo que decíamos, que la logística y centros de datos ahora mismo son sectores en auge, son sectores muy líquidos, los inversores quieren estar ahí y nosotros somos esa figura de partner que lo que intentamos es encontrar operaciones buenas que hacer en estos mercados. ¿Y cómo es un día en el fondo? Es decir, ¿qué tipo de activo buscas? Porque tiene que ser complejo. O sea, al final, en el mundo del real estate, entiendo que, bueno, pues puede ser tema de edificios, viviendas, X oficinas, pero claro, centros de datos, ya tienes que irte, bueno, cambia mucho la peli, ¿no? Sí. La competencia es feroz. España es un mercado ahora muy de moda para los inversores. Tienes que tener tus contactos, tienes que tener la capacidad de originar operaciones que no son obvias o que igual el mercado no entiende o no comprende o que igual los consultores de turno pues, no tienen identificadas. Tienes que moverte muy bien, ¿no? Y luego tienes que tener la capacidad de contar, hay una parte de storytelling muy fuerte que tienes que ser capaz de contar a tus inversores por qué tienen que acompañarte en esa operación, dónde está el valor. Nosotros solemos entrar en estadios muy preliminares de generación de valor donde hay mucho que hacer, ¿no? Muchas veces compramos suelos y desde los suelos pues te comes toda la parte de generación de valor vía pues, obtener licencias de construcción, construir, alquilar. Lo que es echarse al barro, vamos, directamente. Lo que pasa es que nosotros, nuestro enfoque es tener un equipo 360 donde podemos acompañar a los inversores en toda esa generación de valor, desde la originación a preparar los modelos financieros de cuál va a ser la operación, desde conseguir financiación bancaria, desde alquilar, desde desinvertir. Nos gusta pensar que tenemos esa capacidad de generar valor desde principio a fin. No necesitamos tener que estar subcontratando partes de ese proceso. Qué bueno. A la hora de crear, literal, lo que es el fondo, porque claro, hoy en día relativamente es fácil, entre comillas, crear un proyecto, un negocio, una startup,
porque tienes ciertas facilidades y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿cómo se crea un fondo? ¿Qué pasos tienes que dar? ¿Cómo te sientas con tus socios? Oye, se va a llamar así, tal, tengo que ir a la CNMV, ¿Qué haces? Sí, va fluyendo. Lo que pasa Porque no es, o sea, no es nada fácil montar un fondo. Sí, no, yo creo que va fluyendo. Normalmente hay diferentes maneras de crear vehículos de inversión. Hay gente que crea fondos discrecionales. Oye, tú me das capital, yo me encargo de invertirlo. Ahí asumes un riesgo de tener capital y no tener claro cuándo vas a ponerlo a trabajar. A mí por ahora no me gusta ese concepto de fondo. Nuestro concepto de vehículo de inversión es más, encontramos las operaciones, encontramos a un compañero de viaje para esa operación y empaquetamos una operación con un socio en particular. Es la manera que más me gusta porque estás muy alineado desde el principio, no tienes un capital, no tienes lo que llaman dry powder, ¿no? Que es capital, que te han dado capital y de repente te das cuenta que no eres capaz de originar operaciones. Entonces nosotros estamos yendo por la segunda vía. Identificamos las operaciones y las hacemos con fondos institucionales. Ahora mismo son fondos institucionales, en algún momento me gustaría también abarcar operaciones con otro tipo de capital, family offices o... ¿Y siempre en el mundo real estate? ¿O quieres empezar a diversificar? Yo creo que en principio real estate, porque ya vivimos en un mundo que prima mucho la especialización y tienes que ser una persona muy capaz de explicar por qué se está metiendo contigo a hacer una operación y ahí lo que prima es tu track record y la realidad es que el que mucho abarca poco aprieta y nosotros en lo que sabemos y en lo que somos especialistas por ahora es en inmobiliario. Sí que es verdad que yo tengo un bagaje y financiero de haber hecho pues tanto deuda como equity en diferentes tipos de inversión, pero lo bueno del mundo inmobiliario es que es un 14% del PIB. Siempre hay mucha actividad en el mundo inmobiliario. La gente de inmobiliario piensa en ladrillo, piensa en residencial, pero es que el inmobiliario tiene 10 subtipos de activos, ¿no? O sea, tienes centros comerciales, tienes oficinas, tienes residencial. Ahora se está poniendo de moda el mundo de co-living, residencias de estudiantes, logística, centros de datos. Infraestructuras también. Hay mucho que hacer dentro del mundo inmobiliario, así que yo creo que por ahora estamos servidos con lo que es inmobiliario puro y duro. Qué bueno. Y de cara a... O sea, ¿tu día a día ha cambiado? Es decir, ¿sigues cogiendo esa rutina a nivel atleta? ¿Cómo es un día a día de Pepe? Es decir, Sí. desde que te levantas hasta si hay alguna noche que puedas dormir por estrés. Bueno, además, si vas a ser en breves papá, que eso yo creo que es la mejor maravilla del mundo que nos puede pasar a las personas, ser papás, y mamás, evidentemente, que ahí no dormirás durante unos meses. ¿Cómo es tu día a día? La realidad es que no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado, comparado a cuando estaba, pues, por ejemplo, en Morgan Stanley, es que ahora soy dueño de mi agenda. Me puedo organizar mucho mejor. Porque ahora mi agenda depende de mí, entre comillas, ¿no? Entonces, me he dado cuenta en toda esta transición que me encanta currar. Me he dado cuenta que me gusta currar, tío, y al final curro mucho, pero me organizo mucho mejor. Oye, ahora lo que antes yo iba a entrenar estresado, de tener emails, cosas. Ahora voy a entrenar y me bloqueo mi hora y media y 2 y esas 2 horas son impepinables. Entonces mi día a día la realidad es un no parar. Muchos días yo entreno prácticamente todos los días menos uno. Ahora estoy intentando preparar a mi cuerpo en algunos días hacer doble sesión. Joder. Y entrenar 2 veces. Me he dado cuenta que para eso soy muy oficinista, es decir, que mi cuerpo ya macho, cuando le meto 2 sesiones, tío, ya no recupero igual, ¿sabes? Ya no es lo que solía ser. Pero mi día a día es un no parar, trabajo mucho, entreno, voy a intentar entrenar un poquito más, intento pasar tiempo con mi mujer. Ahora con la niña que está en camino, que viene esta semana o la que viene. Qué bueno. Eso va a obligarme a reinventarme también con horarios. Yo creo que lo que tengo pensado en mi cabeza es voy a volver a recuperar las sesiones de entreno muy pronto por la mañana, intentar dejarla hecha el primer momento del día. Tienes un poquito menos de energía a esas horas, pero te lo quitas. A mí me gusta mucho entrenar a la 1 de la tarde, tengo mucha energía antes de comer. Pero, resumen, la vida sigue siendo muy parecida. Ahora sí que es verdad que soy más dueño de mi agenda y sigue siendo una vida de no parar. No, vamos, me puedo imaginar. O sea, además es la disciplina de mantener porque al final son dos proyectos, el personal y el profesional. Mantener esa disciplina es muy duro y cuando seas padre pues será más complicado. Pero yo creo que es lo bonito, ¿no? Que al final te puedas organizar gracias a que eres tu propio jefe, tienes tu agenda
y ya pues tomarás la decisión, seguramente si hay un día que no entrenas es porque vas a hacer algo muy productivo para ti, por consecuencia también para todo lo que venga, ¿no? En el mundo, cuando estabas en Morgan, por entender un poco cómo era tu ritmo, tu día a día, sin dar datos concretos, ¿cómo es vivir un pico de esos que comentabas porque hay una superoperación? O sea, ¿dónde estaba Pepe en ese momento? Eh, son las operaciones grandes y largas y con negociaciones difíciles son muy duras porque al final estás todo el rato, si no estás viajando para ver los activos, tienes comités. Oye, nosotros hemos tenido, mira, la realidad del día a día hemos tenido conversaciones críticas a las 2 de la mañana, porque parte del equipo está en Estados Unidos. Hay días que estás negociando contratos hasta las 1000. Pierdes un poquito tu hábito obligado, porque ya no consigues tener rutinas que puedes mantener. La realidad es que justo antes de irme de Morgan firmamos una operación bastante grande y fueron 2 meses muy duros de, pues, duermes poco, son muchas horas, tienes que estar totalmente disponible, porque al final es un hito importante para la compañía en sí y la expectativa es que estés disponible siempre, ¿no? Y al final, cuando eres una compañía global y tenemos parte de nuestro comité que está en Estados Unidos, tenemos parte de nuestro comité que está en Japón, al final se habla a las horas que hay quórum, se hablan a las horas donde la gente está disponible. O sea, al final es jodido con el deporte porque el deporte es opuesto a eso. El deporte es rutinas, descansar bien. El descanso es fundamental en el deporte. Si tú entrenas y no descansas, tu cuerpo no asimila ese entreno y lo que acaba siendo es que te pones malo y acabas estando peor de donde empezaste. Sí, por eso te he preguntado, porque me puedo imaginar en una operación así tan bestia, tu vida te cambia por completo y tiene que ser bastante frustrante en la cabeza decir, que es que yo ahora tenía que estar haciendo esto". Pero claro, tienes esa frustración, ¿no? Es que no me queda otra que estar aquí en esta operación. ¿Cómo celebrabais los éxitos? Cuando, o sea, por ejemplo, esa operación, o sea, se cierra, me imagino que iría a buen puerto. ¿Cómo se celebra ese éxito? En este caso tú. Por dentro se celebra de cojones porque te quitas un peso encima muy grande. Por fuera a nivel compañía, oye, la realidad es que hay una bajada de tensión. Normalmente a mí me pasa una cosa, me suelo poner malo después de acabar de cerrar operaciones porque estás tanto tiempo con una tensión tan alta y de repente es como cuando te vas de vacaciones y los primeros 2 días estás totalmente aplanado. Sí. Pues suele pasar, tío, suele pasar que te aplanas y de repente esa bajada de tensión te hace ponerte malo. Morgan era una especie de eslogan de vive duro, macho. Wow. Te dejas el alma para cerrar el deal y luego lo celebras en condiciones. Luego la gente está muy contenta y se organizan. Pues conseguimos organizar cena con los partners para celebrarlo y se celebra también a lo grande, pero es una pedazo de sensación, es un subidón. Qué bueno. Y yendo al otro extremo, y en el día a día de hoy, no sé si los has vivido, ¿cómo gestionas los trabajos? O sea, los fracasos. ¿Qué cosas o qué situaciones has vivido de las que has aprendido y que has ido aplicando a lo largo del tiempo o lo que puedas estar aplicando en tu fondo? A nivel profesional, ¿eh? No, Sí, no tanto... hombre, lo primero es lo que ya hemos dicho de, macho, no hay que tener miedo al rechazo. Es parte natural del crecimiento, es parte natural de exponerte e intentar generar algo diferente. Entonces hay que mantenerse muy ecuánime, tanto con los fracasos como con los éxitos, van a ser parte del camino. Es verdad que cuando sales de una compañía tan grande que te abre muchas puertas y ya es tu nombre, pues te das cuenta que las cosas cuestan un poquito más, hay que ser muy paciente. Pero si algo me ha demostrado estos últimos años dentro del mundo laboral y deportivo es que si no te rindes y no paras y te mantienes fiel a tus principios, las cosas acaban llegando. Y ese para mí es el aprendizaje más importante. Luego, bueno, tener buenos mecanismos internos de gestión. Nosotros, por ejemplo, lo que intentamos hacer siempre es esto es un poco, me leí la biografía de Elon Musk que me gustó mucho y él es muy creyente en tener propiedad intelectual propia, ¿no? Cuando monta los cohetes de SpaceX, no voy a comprar cohetes rusos, voy a montar yo todo, en toda la cadena de valor, todos los materiales
Nosotros intentamos aplicar eso al mundo de los fondos de inversión. Tenemos nuestros cash flows, tenemos nuestro análisis de mercado. Es un coñazo porque tienes que ir alimentándolo recurrentemente, pero nosotros tenemos toda esa información in-house que nos permite ser muy rápidos a la hora de analizar oportunidades y ver si algo nos encaja o no. Va también con la constancia, porque eso es algo que tienes que ir alimentando, tienes que ir construyendo, y nosotros tenemos muy claro que esa es una de las vías de generación de valor que tenemos versus otras plataformas, que tenemos muy buena información interna que podemos alimentar con nuestras propias fuentes. Qué bueno. Bueno, superatleta, emprendedor y también, vamos a decirlo así, comunicador en redes sociales también, porque también estás muy activo. O sea, eso es como sumar un trabajo más a tu día a día. ¿Cómo también compaginas ese punto? No sabía que era un trabajo cuando empecé y te aseguro que es un trabajo, macho, Sí, es una eso pasada. Bueno, todo esto empezó al final. Hyrox es un deporte que va muy enlazado a las redes. Es un deporte donde ahora están entrando los sponsors, las marcas al final, siendo muy realistas, quieren gente que tiene impacto y seguidores en redes sociales, se quieren enlazar a atletas que tienen esa capacidad de llegar a gente, ¿no? Y yo empecé con las redes, intentando narrar un poco mi camino, al principio de manera muy desprofesionalizada, soy bastante amateur con las redes, subía contenido que creo que era relevante o que tus seguidores te piden, ¿no? Quieren saber cómo entrenas, cómo te suplementas, quieren saber cómo descansas, quieren saber qué marca de zapatillas utilizas, por qué utilizas estas y no otras. Entonces, bueno, dije, oye, voy a dedicarle un poquito más de cariño a estos temas. Yo, aparte del mundo de las redes, soy mentor en un grupo que se llama Talentum, donde ayudamos a ciertos estudiantes a dar el siguiente paso en su etapa laboral y encontrar sus primeros trabajos. Yo me metí en este grupo porque el fundador, Dani Herrera, es buen amigo, me lo propuso y, macho, lo primero que pensé es, joder, ¿cómo me hubiera gustado tener un mentor de 30 y pico años cuando yo tenía 20 y no sabía qué leches hacer con mi vida? Entonces llevo 2 años, este es mi tercer año haciéndolo, el año pasado llevé a 8 alumnos, estoy muy contento porque he ayudado a algunos de mis alumnos a meterse en casas prestigiosas. Pues oye, tengo uno de mis alumnos que ha entrado este año en banca de inversión en JP Morgan. La realidad es que es, de todo lo que hago, lo que más satisfacción me genera. Bueno. Poder ayudar a los chicos a dar ese camino, a dar ese paso y muchos de estos chavales están perdidos, tío. Es que al final es normal, sales de la universidad y no tienes muy claro qué quieres hacer. Entonces me gusta mucho ayudarles. Sobre información hoy en día, que yo creo que más que ayudar, te emborracha, ¿no? Sobre información, miedo, las nuevas generaciones al final. Hay gente muy competente, pero es verdad que hay un poquito de apatía, adicción a las redes, hay gente como que se atasca y se bloquea y no sabe muy bien qué hacer. Los profesores no les acaban de inspirar porque son gente con la que no conectan tanto. Entonces ahí tenemos un pequeño nicho, gente como yo, que todavía conectamos con esta generación, que nos ven y dicen, hostia, este tío pues me mola. Eso, hombre, es brutal el poder trasladar toda tu experiencia a personas que además les ves con capacidad. Joder, eso es para quitarse el sombrero. Sí, y dentro de este grupo de mentorías hay veces que nos invitan desde las universidades a algunas charlas, y yo empecé así, exponiéndome, porque me divertía la idea, y algunas de estas pildoritas que las universidades comparten en redes sociales pues tuvieron buena recepción. Y joder, ante todo, a mí me aporta mucho cuando un chaval me escribe un mensaje y me dice, tío, me ha inspirado mucho tu charla, a ver si podemos hablar un día, tengo ciertas dudas con los siguientes pasos que quiero tomar entrando en el mundo profesional, o hay gente que tiene dudas sobre el deporte, qué deporte hacer, pero me mola mucho porque las nuevas generaciones tienen ganas de hacer, tienen ganas de dejar huella, y lo que quieren es inspirarse, macho. Quieren gente que les acompañe en ese camino, buscarse mentores. Yo cuando conocí tu historia, joder, me parecía que tenía muchas ganas de contarlo porque me parece súper inspiradora. Al final, tu historia es una persona luchadora que no te frena prácticamente nada y que es constancia, perseverancia y un foco muy claro en dónde tienes que llegar. Oye, aceptar los problemas, aceptar los marrones y aceptar los éxitos y conseguir ese equilibrio. Por eso creo que era súper interesante. No sabía lo de las mentorías, que eso me parece increíble, porque poder guiar a gente que el día de mañana puede estar liderando proyectos, creando nuevas empresas, eso es un 10, porque al final hay mucha gente que se pierde en el camino, que
escuchan a youtubers, oye, no, es que lo que tienes que tener es un Lambo y tienes que hacer cosas que... Dices, tío, la vida es otra cosa, no es eso. Totalmente, tío. Y joder, qué bueno. Por ir a preguntas un poco más personales, ¿qué eres más de... Bueno, sé que eres de cold brew, lo sé a ciencia cierta. Cuando entrenas, ¿qué sueles tomar? ¿Café? ¿Cold brew? Sí. Café es parte fundamental de mi vida. Hay veces que lo combino con... Hay semanas que tomo mate en vez de café, voy combinándolo. Y principalmente es lo único que tomo antes de entrenar realmente, más allá de los suplementos típicos que tomo omega 3, magnesio, que ya entramos en una conversación más de nutrición deportiva. Pero café es compañero para los entrenos duros siempre. Qué bueno. Oye, un libro que recomiendes que no hayas dicho antes a la gente. Pues, joder, es que hay unos cuantos que me encantan, pero si tuviera que recomendar uno reciente que he leído que me ha gustado mucho es El ego es tu enemigo, brutal, super libro de Ryan Holiday. Si no, hay otros cuantos muy buenos. El 5 AM Club me gustó mucho, Robin Sharma, no sé si te lo has leído, pero está muy chulo. Esos son dos buenos ejemplos. El de 5 AM Club es más ameno. Más, Yo el que recomiendo es el de Nunca te pares, de Phil Knight, de Nike. también me lo he leído. Shoe Dog, ¿no? Es buenísimo. Espectacular. Es brutal. Librazo. Es brutal. Librazo. Es brutal. Sí. Además es un poco como... Escuchando tu historia ves muchos puntos de unión. Es una pasada. Y para los que son un poco más financieros, o incluso si no eres financieros, la biografía de Warren Buffett, de Snowball, es una pasada. Qué bueno. Es una pasada porque habla mucho de lo que hemos estado hablando tú y yo, de tú tienes que tener tus reglas internas que sean inquebrantables. Tienes tu marco de disciplina de quién quiero ser y cómo hago las cosas. Y Warren Buffett, dentro de que es un tío brillante, no era el tío más brillante del planeta, pero es un tío que siempre ha seguido una serie de parámetros a la hora de invertir, nunca ha cedido, nunca se ha salido de ese esquema y poco a poco ha ido construyendo. Sí, pues, fiel a sus principios. Fiel a sus principios, totalmente. Es una historia muy, muy chula y muy aterrizada. No te da la sensación de que te está hablando en chino un tío que es un genio, ¿no? Es un tío que te habla de cosas muy evidentes, muy claras y cómo ejecutarlas. Es un tío súper brillante. Es un tío súper brillante. Un lujo silencioso que nadie sepa de ti, que te permitas día a día. Lujo silencioso. Mi mujer se va a reír mucho, pero unas cuantas partidas de ajedrez al día. Qué bueno. Sí, me ha pegado muy duro el ajedrez. De hecho, me ha pegado tan duro que tengo que empezar a controlarme. Hay un juego muy bueno, que hace yo mucho que no juego, que se llama el Estratego, no sé si te suena. No lo conozco. Que es pura estrategia, es como un ajedrez, pero no ves las fichas y bueno, vas moviendo Sí. y mola mucho, te lo recomiendo. Si te mola el ajedrez, a mí me gusta el ajedrez, esto es como un siguiente nivel, Estratego. Sí. Hostia, a mí me pegó muy duro por los... Era la época del Risk, que sí lo conocerás. Sí. Pues esto es otro, como un upgrade al Risk, pero más potente. Elon Musk estaba enganchado a uno que se llama, creo que Distopia, no sé si has oído hablar de este, Elon Musk, que no, hiper enganchado a este juego que dice, el tío atribuye sus éxitos a ser muy bueno en ese juego. No, es que hace mucho que me leí su biografía, me encantó. Yo, vamos, la verdad que el tipo, a ver, ha cambiado mucho desde que leí aquel libro, creo que fue en el 18, me parece. Sí, creo que ha sacado una reciente, sí, ha sacado una que es la de... Y él en sí ha evolucionado exponencialmente. Sí. Es que es verdad que este tío que a 5 años hace tantas cosas que tiene que ir Bueno, actualizando la biografía. Ahora ha habido una noticia que ha publicado en X, esta de, oye, tienes que dejar de seguir Netflix, y creo que se ha liado parda. O sea, y no sé cuántas cuentas se han cancelado en Netflix. O sea, es un tío que además, no sé, es que para mí eso es otro Elon Musk de lo que yo leí, pero bueno, al final es otro tío brillante que pues es como seguir muchos ejemplos que él hace, ¿no? Para ti, ¿qué significa éxito o qué es el éxito? Yo creo que el éxito yo lo enlazo mucho con la sensación de sentirse productivo y de sentirse, una palabra en español, self-accomplished. Me pillas. Esto es mucho, me recuerda mucho a ¿cómo son los tíos estos que hacen vídeos de humor?
que es el tío que vuelve de Londres. ¿Los has visto estos Ay, vídeos de no, ¿cuál? los Scarf? Bueno, esto no sé si No, lo pondremos tío, o no, pero bueno. no. Sentirse autorrealizado, tío. O sea, Ajá. yo creo que es la sensación de sentirse que estás en un camino, macho, que ese camino te lleva hacia sitios donde estás creciendo, donde te sientes autorrealizado, te sientes productivo con tu tiempo, sientes que estás haciendo cosas, que estás mejorando la calidad de otros. Es sentirse parte de un camino, que estás recorriendo un camino que te mantiene en tu mejor versión o que te ayuda a ir desbloqueando tu mejor versión. Yo lo enlazo mucho con eso, macho. No lo enlazo tanto con la felicidad, ¿sabes? Porque yo creo que la definición de la felicidad cambia mucho según preguntes. ¿A mí qué me hace sentir feliz? Pues sentirme autorrealizado, tío. Sentirme que estoy en un camino y que estoy consiguiendo cosas que me animan. Para mí eso es éxito. Combinado con, obviamente, tener cierta conciliación a nivel familiar, tener felicidad con tu mujer, con tu familia, estar cerca de los tuyos. Y luego ya, macho, incluso tener una influencia o ser una influencia positiva con la gente, con tu núcleo, con tu círculo más cerrado. Conseguir ayudar a la gente que quieres. Sí, estar a gusto contigo y con el entorno que más quieres. Qué bueno. Si tu vida fuera La pantomima, una... tío, pantomima full, tío. ¿No has visto Ah, esto? Es sí, lo de... sí, sí, hombre, sí, sí, sí. Estos además hace poco hicieron una coña del tema del café, les escribimos y todo, para ver si hacíamos una colaboración o algo. Eso sería Y brutal, sí, tío. sí, ¿Has visto la de sí. Londres? ¿Has visto la de cuando el tío que vuelve de Londres? Es que me hace No, mucha gracia esa porque... no, joder, es que esto nada más, ¿estos cuándo salieron? ¿Fue 2019, 2018, Sí, me estos empezaron en parece? 2019, tío. Pegaron un subidón y ahora han vuelto ahí a despegar otra vez. Sí. Y a mí o sea, son muy cracks. Pero eso es justo, hablaron del café, hicieron como una coña Sí. y fue pelotazo eso, tío. Fue la leche, tío. Es que estos tíos, yo hay veces, macho, yo he vivido en Londres, estoy en Estados Unidos, y hay veces, macho, que me sale la palabra en inglés, tío, y entonces estos tíos hicieron la típica parodia del típico tío que pasa 6 meses en Londres y vuelve a Madrid y todo, y dice, ¿cómo se dice cómo se dice scarf en español? Es un poco la coñita, tío, y hay veces que yo lo suelto y me descojono, porque digo, coño, es que soy el prototipo de tío soy el prototipo de tío que te dice la palabra Bueno, en inglés y... es normal, es Sí, normal. sí, sí. Oye, si tu vida fuera una peli, ¿cómo se llamaría? ¿O qué título tendría? Joder, macho, ¿qué título tendría o cómo se llamaría? Me mola la historia de Moneyball, tío. ¿Has visto Moneyball de Brad Pitt? Sí, sí, es buenísima. Una historia, macho, porque es cómo conseguir el máximo con pocos recursos o cómo cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego en mi sector, en el sector financiero, siempre han sido, oye, si quieres ser un crack en el mundo de las finanzas, tienes que renunciar a lo demás. Al final, tío, es un full-time job, tienes que vivir en un avión de lado, tienes que ser un poco un esclavo de la pasta, ¿no? Sí. Y al final Moneyball es la historia de un manager que coge un equipo de los peores de la Liga Profesional de Béisbol, inventa un nuevo tipo, una nueva metodología de identificar talento y construir un equipo que al final acaba siendo campeón y rompe las reglas del juego, tío. Además, en un formato muy analítico. Sí, un formato muy analítico. Y a mí me gusta pensar que mi vida es un poco romper reglas, romper clichés de, oye, la vida solo puede ser por una cosa, tienes que renunciar a tus sueños para ganar dinero. Entonces es un poco lo que estoy intentando recorrer, que es... Qué bueno. Joder, me lo has recordado, hace mucho que no veía la peli, de hecho creo que está disponible en una de las plataformas ahora. Y igual que puedes verte la peli de Facebook o la del fundador o tal, si quieres emprender, tienes que ver esta peli también, porque me parece que es ir contracorriente y cómo innovar en un océano rojo y de repente, ¡pum!, subir arriba. No sé si tienen que ver o se inspiraron, pero no sé si has visto la serie de Ted Lasso, Sí, brutal, me que encanta. es un poco del estilo, Me encanta. que me parece igual una serie a nivel liderazgo espectacular, que dices, tío, es otra serie que el que quiera emprender se tiene que ver para que entienda lo que es realmente liderar, ¿no? No tanto mandar, ¿no? Y un viaje que recomiendes, Un viaje que en recomiendo. plan espiritual o en plan encontrarte a ti mismo. ¿Viaje físico de ir a algún lado? Sí, O... físico, físico, ¿Sí? físico. Ostras, a mí me gustó mucho el viaje de Vietnam y Camboya, tío. Me alucinó un poco también conectar con la cultura asiática,
También es un viaje que si te lo organizas puede ser también un viaje de introspección, de desconectar un poco de Occidente. Me moló mucho, tío, me gustó mucho. A mí siempre me ha flipado el budismo, tío. Y, pues, me he leído algunos libros, me he leído pues, oye, el libro del Dalai Lama, In the Pursuit of Happiness, creo que se llama, buenísimo. Y el viaje que tengo pendiente me gustaría hacer un buen viaje al Tíbet. Qué bueno. De algunas semanas y un poco de desconexión. Siempre me ha gustado meditar, es un mundo que siempre me ha atraído mucho. Yo creo que esto nos da para otra charla tú y yo con otro café. Pero me encantaría hacerlo, tío. Un viaje al Tíbet lo tengo muy pendiente, ya lo tengo hablado con... Yo tengo una amiga que hace poquito me lo contó, que fueron al Tíbet. Sí. Y que es un espectáculo. Qué pasada, tío. No, ella es china y bueno, pues ella es budista y practica, vamos, y me contó, era como, no sé, como otro mundo, es otra historia. O sea, es lo que dices tú, eso es sentarse aparte, contar y hablar y desarrollar. Y eso me lo estaba contando, era como, o sea, quiero ir. Yo hice uno a Japón, que es un poco mi viaje que recomiendo, y estuve 2 veces, y es otra maravilla. Tengo muchas ganas de hacer Japón, y ahora que tenemos ya, creo que vuelo directo, va a ser más fácil Bueno, hacerlo. sí es verdad, tienes vuelo directo, y si no tienes Dubái para allá, Sí. Pero merece la pena muchísimo, muchísimo. Lo haré, ese es el siguiente viaje que le prometo a mi mujer, así que ya te pediré tips. Sí, eso cuenta con ello. Oye, para terminar, ¿a quién te gustaría que trajéramos, que conozcas, que digas, tiene que venir aquí a un podcast? Sí. Aquí ¿gente más de mi entorno conocida o...? Sí, o ambas, o alguien de tu entorno, alguien que creas que sería guay que esté. Pues mira, mi partner de entrenos, Jero Méndez, es un fenómeno, porque es un tío también que tiene una historia muy chula. Es una historia parecida a la mía, pero es un expadelista profesional, un tío muy competitivo en el mundo de Hyrox, tiene su propia empresa de inversión en renovables. Es un tío que mola mucho y además tiene 3 hijos. O sea que es una máquina. Entonces es un perfil de tío, además te ríes mucho, es un tío muy gracioso. Entonces, bueno, puede ser un buen perfil a futuro. Qué bueno. ¿Y alguien que, no, o sea, que creas que no está en tu entorno, que creas que debe de venir? ¿Quién se te ocurre? ¿Quién se me ocurre? Alguien que no esté en mi entorno. Español, ¿no? No, bueno, sí. Sí, por sí. cercanía. por si podemos llegar a él. Joder, pues macho, no sé, o sea, hay tíos que molan mucho por ahí. O sea, hay gente que mola muchísimo. Pues por ejemplo tienes deportistas así que molan. Pues por ejemplo tienes Emilio Aguayo, que es un pedazo de crack, que es un triatleta profesional, ahora está en el mundo de Hyrox, también es programador. Un tío con 2 hijos que sigue compitiendo ya en sus 30 a un nivel. Es un tío que mola mucho y es un tío muy ecuánime, es un tío a mí me inspira mucho, es muy amigo mío. Gente que no conozca fuera, joder, tío, tienes que traer Alcaraz, tío. A mí me molaría un Alcaraz de turno. Brutal. Igual long shot, ¿no? Pero... Creo que es difícil, pero bueno, todo es foco. O sea, intentarlo. Oye, ¿y a quién... ¿cómo se dice? Se me ha ido. ¿A quién dedicarías este episodio? Pues se lo dedicaré a mi padre, macho, porque aparte de que le quiero un montón, ha sido siempre mi héroe y el que me ha animado a llevar este camino. Qué bueno. Y me hace pensar en ciertos episodios a lo largo de mi vida y siempre ha estado ahí. A la hora de tomar decisiones, cuando salgo del Valladolid y me voy al sector financiero, el tío me recoge en Valladolid, al final siempre ha estado ahí. Qué bueno, joder, pues para él el episodio. Pepe, millones de gracias. Ha sido un placer conocerte. A mí me ha flipado tu historia y lo que decíamos hace un momento, luchador máximo y súper motivador y espero que muy inspirador a la gente que nos esté escuchando y que, oye, pues pondremos tus contactos ahí porque si vas mentorizando, pues oye, a lo mejor hay alguien que quiera preguntarte más a fondo, así que mil gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias a ti, Alberto. Oye, ha sido un placer, macho, y ya repetiremos con el mejor cold brew que he probado, ¿no? Por supuesto, eso cuando quieras.